vamos a escuchar la primera palabra. Esta primera palabra que Jesús la dijo cuando ya estaba en la cruz, cuando ya estaba con ese dolor herido, cuando ya estaba mal Jesús. Y él cuando dijo, acabamos de leer en nuestras Biblias, pero yo solo les voy a leer la primera parte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba en medio del dolor, crucificado ya, con los clavos en la mano, con los clavos en los pies. Ya estaba con ese dolor, ya estaba en su corazón también ese sentir de que aquellos en los que había confiado le traicionaron. Ya él había sido llevado hasta Pilato, ya había sido llevado a Herodes, lo encontraron inocente, aún así fue a la cruz. Y cuando, según lo que leímos en el capítulo 23, dice que lo llevaron ante Herodes y lo encontraron, Herodes lo encontró inocente. Lo llevaron ante Pilato, primero ante Pilato y luego ante Herodes. Los dos lo encontraron inocente. También dice que lo llevaron y le decía Herodes, ¿a quién quieres que te soltemos? A Barrabás, gritaba la gente, queremos a Barrabás, aquel hombre que había sido asesino, aquel hombre que había sido sedicioso, aquel hombre que era malo. Al dador de la vida no lo querían, al contrario decían, crucificarle. Jesús allá en la cruz, todo sucio, con tierra, sucio de su sangre, golpeado, herido, cacheteado, señalado, aún con ese amor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos enseña en Mateo diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Él estas palabras las dijo en Mateo 5. Estas sus palabras, con el dolor que tenía, aún así recordando esas palabras, diciendo, bendigan a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen, aquellos que hablaron mal de Jesús, aquellos que dijeron mal de Jesús, que decían que era que decían que él decía que no le hicieran caso a César, que no dieran tributo a César, y muchas cosas que le decían de él, pero Jesús, con todo su amor, con ese sublime sacrificio, esas poderosas palabras, ese amor tan grande, no les tomes en cuenta. Era una petición que tenía delante de Dios. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por esas palabras que dijo en la cruz, ya crucificado, su primera palabra, no usó otra palabra, esa fue la primera palabra, perdónalos. Qué importante es el perdón para nosotros. Si no perdonamos, carcome nuestra alma, carcome nuestro espíritu. Y Jesús perdonó a aquellos que lo golpearon, aquellos que lo hirieron, aquellos que los maltrataron, aquellos que les hicieron mal. Él los perdonó porque Él sabe que el odio no es bueno, y esa es la enseñanza que nos da. No guardemos odio, no estemos con el corazón lleno de cosas que nos pueden dañar. Él nos enseña, desde la cruz nos enseña
que debemos de perdonar. Y Efesios dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Estamos perdonados, podemos estar muy cómodos aquí, escuchando de su palabra, porque tenemos el perdón de Dios, porque su gracia la tenemos nosotros. Él nos dio esa gracia y nos perdonó de todos nuestros pecados. Él, así como se veía, lleno de tierra, con su sangre, herido, golpeado, con hambre, cansado, con sed, representaba todos nuestros pecados que llevó a la cruz. Cada uno de esos pecados, de cada uno de los que estamos aquí, Él con ese amor, era la petición delante del Padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El dador de vida, abogando por su pueblo. El dador de vida, abogando por aquellos que lo habían maltratado. El dador de vida, abogando por cada uno de nosotros. Gracias a Dios que Jesús murió en la cruz. Nos duele, y cada que vemos o que oímos o que leemos, nos duele en nuestro corazón. Pero si Él no hubiera hecho ese sacrificio de perdonarnos, no estuviéramos aquí. Si Él no hubiera hecho ese sacrificio de rescatarnos, no estuviéramos aquí. Bendito Dios que se compadeció de nosotros y mandó a su único hijo, a morir por cada uno de nosotros, y diciendo esas poderosas palabras, esas sublimes palabras: perdónalos. ¿Quién nos podría perdonar si Él no hubiera muerto? ¿Dónde estaríamos nosotros si Él no hubiera ido a la cruz? Si Él no hubiera estado allá en ese gran sacrificio. Le damos alabanza a nuestro Dios por ese hecho tan grande que hizo, de mandar a su Hijo y que Él muriera por nosotros, por cada uno de nosotros. Porque miren, hermanos, tenemos el perdón de Dios, y con el perdón tenemos la gracia, y con la gracia tenemos la salvación. Él pensó en nosotros, que aunque sufría, que aunque le dolía, que aunque estaba a punto de entregar su espíritu, Él siempre pensó en nosotros y diciendo esas sublimes y grandes palabras. Jesús trajo ese mensaje para nosotros, trajo esa petición para nosotros, cosa que no merecemos, pero Él, en su gran misericordia, le dijo al Padre esas palabras, porque nosotros en sí no podemos hacer nada, porque nosotros somos pecadores, aunque ya tenemos la salvación, aunque Jesús ya hizo la petición del Padre, aunque el Padre ya nos dio ese perdón, aún nosotros seguimos pecando. Pero bendito Dios que esta petición majestuosa llegó a las manos de Dios por petición del Hijo amado, por petición de su querido y amado y único Hijo, el cual tenemos vida. Por Él tenemos vida. En nadie más podemos tener vida si no es por el gran sacrificio que el Señor Jesús nos hizo. A Él le hicieron muchas cosas. A Él lo golpearon, a Él lo cachetearon, a Él lo injuriaron, a Él lo clavaron en la cruz. Ese dolor, todo eso que sufrió, no es pequeño el sacrificio que hizo. Fue un sacrificio enorme, grande, un gran sacrificio, hermanos. Por eso estamos aquí sentados muy a gusto, escuchando de su palabra,
oyendo de su palabra, oyendo lo que Él hizo para rescatarnos, oyendo lo que se dejó hacer para rescatarnos. Y digo que se dejó hacer porque Él podía decirle a los ángeles que vinieran a ayudarle, pero Él no quiso eso. Él pensaba en su amado pueblo. Fue a pagar un precio, el precio que nos tocaba a cada uno de nosotros, el precio que nosotros teníamos que pagar. Solo no olvidemos estas palabras que hizo Jesús allá en la cruz. No olvidemos que Él, con todo su sentir, con todo su dolor, su corazón lastimado por aquellos que los traicionaron, no olvidemos que Él dijo: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben que lo que me están haciendo a mí, yo lo hago, yo me dejo golpear por amor a ellos, por amor a cada uno. En aquellos tiempos a lo mejor aquellos no sabían. Nosotros ya sabemos porque gracias a Dios tenemos la Biblia, pero aquellos no lo sabían, pero vieron los milagros, vieron lo que Jesús hacía, vieron lo que Jesús, cómo daba de comer, se dieron cuenta. Podemos decir, no sabían, claro que sabían, vieron sus grandes milagros. Dios, pero Él siguió adelante, sabía lo que le iba a pasar, pues leemos en la palabra cómo Él oraba y cómo también en la cruz se sintió abandonado. Todo por nuestros pecados, para decirle a Dios: Padre, Padre, perdónalos, porque cada uno de los que estamos aquí, cuando no conocíamos a Jesús, no saben lo que hacen, pero gracias a Dios ya sabemos quién es Jesús. Hermano, la enseñanza de hoy es que perdona a tu hermano, perdona a tu enemigo, perdona a aquel que te está haciendo daño, perdona a aquel que te está hablando mal de ti, perdona a aquel que no te cae bien, perdona, porque Jesús en su peor momento, en su peor dolor, en su peor soledad, porque estaba solo, era la petición que hizo al Padre: perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hace. Esta grandeza del Señor Jesús hace que tengamos vida y vida eterna, porque no murió para que tú te salvaras por un momento, murió para que te salvaras toda la vida mientras estés aquí en la tierra, y algún día vas a ir con Él. Para eso murió, para que tú tuvieras vida eterna, pero no nada más con esas palabras de vida eterna, sino con esas palabras de que tengo vida eterna y voy a seguir adelante haciendo lo que Dios me dice, haciendo lo que Dios me ordena, adorando a Dios, dándole alabanza a Dios. Por eso tuvimos el perdón, para que nosotros le diéramos esa alabanza a Dios. No nada más para venirnos a sentar, sino para darle esa alabanza grandiosa a nuestro Dios. Una alabanza que Él quiere todos los días, una alabanza y una adoración que Él busca en nosotros todos los días, porque si nosotros, dice la palabra de Dios, que si nosotros no lo hacemos, entonces las piedras hablarán y le darán la alabanza que nosotros tenemos ese privilegio de darle. Por eso esas palabras poderosas, esas primeras palabras en medio del dolor que dijo el Creador de la vida, es para tenerlas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser. Y nunca olvidemos el gran sacrificio que hizo Jesús, porque fue enorme. Nunca lo olvidemos, caminemos con esa seguridad. Ayer nos decían
que predicar a Jesucristo, que no nos avergüence, pues que no nos avergüence predicar a Jesucristo y que tengamos su palabra siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nuestra boca lo hable. Por eso el Señor nos da esta vida y vida eterna. ¿Cuál es la palabra que dijo el Señor? Así lo diría, sin ganas, aunque él estaba dolorido y estaba herido, lo diría sin ganas. Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. No creo. Él dijo, Padre, todos, Padre, perdóname, porque no sé lo que hago, pero en tu nombre voy a hacer lo que tú me mandes. Dios les bendiga, hermanos. Esta segunda palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice así: y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En este momento de reflexión, hermanos, contemplamos una de las escenas más conmovedoras de todo el Evangelio. Está Jesús en la cruz. Jesús está sufriendo, hermanos, pero aún está hablando, aún está salvando, hermanos. Esta segunda palabra va dirigida hacia un hombre, va dirigida a un hombre pecador, un hombre culpable, un hombre condenado, un hombre sin ninguna esperanza. Y a ese hombre, hermanos, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan llenas de gracia y de poder, hermanos. Jesús nos demuestra una vez más que no está ahí en esa cruz por accidente, no está ahí por debilidad, hermanos, para nada. Jesús está ahí por una razón específica, para cumplir la voluntad de Dios, para llevar a cabo el plan eterno de redención anunciado por los profetas años atrás. Él está en esa cruz cargando sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, hermanos. A partir de esta declaración, hermanos, quiero invitarles a reflexionar acerca de tres verdades que fluyen de este momento, que es el arrepentimiento genuino, la respuesta de gracia y la certeza de la salvación, hermanos. Como primera verdad tenemos que hay un corazón arrepentido. Antes de la promesa gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hay un diálogo breve entre los dos malhechores. Uno se burlaba de Cristo, pero el otro, en su momento más bajo, tuvo un despertar espiritual. Él reconoce y le dice, sus palabras están en Lucas 23, del 40 al 41. Dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque si recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué reconoce este malhechor, hermanos? Yo veo aquí que él reconoce su pecado, él reconoce su culpa, él reconoce que su castigo era merecido, era un castigo justo, pero reconoce algo fundamental, hermanos. Él ve que Jesús es inocente, él ve que Jesús es sin pecado, él ve que Jesús es santo, hermanos. Él dice, ningún mal hizo. En medio de su agonía, este hombre vio lo que muchos no quisieron ver. Él vio que Jesús no merecía estar en la cruz, pero él estaba allí voluntariamente para cumplir con la palabra de Dios. Este es un acto genuino de arrepentimiento y fe. En este hombre no hay justificación. Él no dice, pero yo lo hice porque lo necesitaba o algo así. No, él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es solo una súplica humilde la que él puede pronunciar. Como bien sabemos y conocemos por nuestra fe, este arrepentimiento no nace de una persona. Nosotros no podemos hacerlo solos. Esto viene a partir del Espíritu Santo, que regenera nuestro corazón. La segunda verdad, hermanos, es que hay una respuesta de gracia. La respuesta de Jesucristo es inmediata,
es sorprendente hasta cierto punto, porque Él le dice con amor y ternura: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso, hermanos. ¡Qué declaración! Jesús no te pide obras, no le exigió pruebas ni nada a cambio. No le dice que tiene que ganarse la salvación. Ya no había tiempo para eso, hermanos. El hombre estaba a punto de morir, estaba en la cruz junto con Él. Pero Él le da la promesa por pura gracia divina. Esta es la justificación por la fe, hermanos. Gracias a la fe. Porque de otra manera no podríamos. Este malhechor no tenía nada que ofrecer, pero en su humildad recibió todo. Jesús le dio la promesa del paraíso, le otorgó el perdón y sobre todas las cosas, estar en la presencia de Dios. Cristo estuvo colgado ahí por nosotros y aún en medio de ese sufrimiento extiende su misericordia, Señor. El Señor, esta gracia no fue barata, para nada. Jesús tuvo que pagarla con sangre, lo que nosotros debimos hacer. Él lo hizo por nosotros, hermanos. Nadie está demasiado lejos para ser salvado por Jesús. Eso hay que tenerlo muy en claro, hermanos. Como tercera y última verdad, en esta palabra, hermanos, es que hay una promesa segura. Finalmente notemos estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dice algún día, o Jesús le dice si te portas bien. No, Jesús, hermanos, les dice hoy serás salvo. La salvación de Cristo es inmediata, es segura, es completa, sobre todo es personal para cada uno. En Jesús no solo promete un lugar bonito, no solo promete un lugar sin dolor. Él promete su compañía eterna, hermanos. Él dice: estarás conmigo. El cielo no es un lugar solo sin dolor, es donde está Cristo. El centro de nuestra esperanza, hermanos, como cristianos. En un mundo quebrantado, lleno de dolor, de sufrimiento, de agonía, está esta promesa que nos tiene que sostener, hermanos. El paraíso es real y Jesús está ahí con nosotros. Jesús va a estar ahí con nosotros. Jesucristo ha abierto el camino a través de su sacrificio en la cruz. Solo Él podría hacerlo. Para concluir, queridos hermanos, esta segunda palabra nos deja verdades profundas. La salvación es por gracia de Dios, no por ningún mérito nuestro. Nosotros somos indignos y no podemos hacer nada para cambiar eso. El arrepentimiento verdadero es posible aún en el momento más oscuro, en el último momento de la vida, y que la promesa de Cristo es segura, es personal y es eterna, hermanos. En este ladrón crucificado vemos representada quizás nuestra propia humanidad. ¿Por qué? Porque vemos que somos culpables, porque no tenemos ningún mérito, pero somos alcanzados por la misericordia divina, hermanos. Jesús estaba en la cruz por una razón: para cumplir la palabra de Dios y salvarnos a todos. Si tú ya has creído en Él, alégrate, porque esta promesa es para ti también. Estarás conmigo en el paraíso. Si aún no has creído, recuerda, hermano, que mientras haya vida, hay oportunidad aún. Si tú no lo sientes, hay oportunidad aún, hermanos, porque Jesús está vivo, sigue salvándonos, hermanos. Esta promesa tenemos que llevarla a nuestra vida siempre. ¿Por qué? Porque es una esperanza viva, es lo que nos tiene que motivar a seguir adelante, porque un día nosotros, por pura gracia de Dios, por pura gracia divina, estaremos con Él en el paraíso, hermanos. Amén. Dice: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Es una frase muy corta, muy pequeña que Jesús dice en la cruz. Esta palabra se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente,
dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibe en su casa. Acabamos de ver estas dos palabras que Jesús dice. La primera, donde nuestra hermana Ramona nos detalla qué era el sufrimiento que Jesús estaba viviendo. Pero en medio de ese sufrimiento, Jesús mira a estas dos personas, a su madre y al discípulo amado. Nosotros, hermanos, no vemos el sufrimiento de las demás personas. Podemos ver quizás el semblante que ellas pueden tener, pero no sabemos realmente lo que esta persona está viviendo. Jesús sí lo hacía, y dice que él miró a su madre, vio a esta mujer, y aquellas hermanas, aquellas mujeres que han perdido a un hijo, saben el dolor de ver a un hijo. Quizás en ese momento ella no lo vio muerto todavía, porque él estaba en esa cruz, pero ella sabía, porque el domingo lo vimos, que la cruz era no solamente como un escarmiento, era escarmiento para las personas que estaban ahí, viendo lo que, si ellas cometían algo que fuera en contra del pueblo romano, ellos iban a morir, iban a ser castigados ahí. Pero la cruz simplemente era la muerte de esas personas que estaban ahí. Jesús mira a esta mujer, de hecho ya no le dice madre, sino le dice mujer, he ahí a tu hijo. ¿Y quién era ese discípulo amado? Juan. Lo ve ahí, un hombre que también Jesús mira su dolor. Ver a un amigo, ver a alguien que tú amas, que está sufriendo, hay dolor. Juan tenía también ese dolor de ver a su maestro postado en esa cruz, en ese madero. Pero eran las personas que por mucho tiempo estuvieron con él, donde él les enseñaba, donde Jesús les hablaba acerca de las promesas, del cumplimiento de la ley. Y todos los demás discípulos que hicieron, todas las demás personas huyeron. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a que ellos querían salvaguardar sus vidas. Jesús aquí nos muestra, hermanos, cómo se va fundando la iglesia. Cuando nosotros, como familia, todos tenemos una familia, pues lo que buscamos siempre es el bienestar de nuestra familia. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres. Jesús aquí, viviendo ese sufrimiento que él tenía en ese momento, en esa cruz, porque ya había padecido todo lo que nos describió nuestra hermana Ramona, lo que describe la palabra, él ya venía con un sufrimiento, pero aún en ese sufrimiento, él cumple la ley. ¿Qué mandato está cumpliendo? Es el quinto. Honrará a tu padre y a tu madre. Él en ese momento, él estaba cumpliendo todavía la ley y estaba encargando a esta mujer que ya no dice la palabra de Dios que vivía todavía su esposo. No. Aquí ya algunos teólogos dicen que ya su esposo ya era una mujer viuda. ¿Qué le pasaba a una mujer viuda en ese tiempo? Era despreciada. Jesús lo sabía. Y entonces él está a cargo de cuidar, como primogénito, de cuidar a su madre. Y entonces él encarga a su discípulo amado que se haga cargo de esta mujer. Pero solamente esa frase tan corta que le dice, he ahí a tu madre, le dice, he ahí a tu hijo, no le da más información. No le dice, te encargo a mi mamá, mira, cuídala, llévala a tu casa. No, simplemente le dice, he ahí a tu madre. Como cristianos, hermanos, si pueden buscar 1 Corintios capítulo 12, los versículos 12 y 13, en medio de ese sufrimiento Jesús está viviendo,
le encarga como familia, pero ya no una familia de sangre, sino una familia en el Espíritu, una familia en Cristo, un cuerpo en Cristo. Si ya lo tienen, ¿ya lo tenemos? Primera de Corintios 12, solamente vamos a leer los versículos 12 y 13. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ok. Y dice la palabra de Dios así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por uno solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué somos cuando nosotros conocemos a Cristo? Somos un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sí, habremos que a lo mejor hay muchas familias más grandes, otras más pequeñas, pero Dios aquí, Jesús aquí nos enseña que debemos preocuparnos unos por otros, ver las necesidades como pueblo de Dios, que tiene la necesidad o el sufrimiento que está pasando otro hermano, porque somos un mismo cuerpo. Sí, todos somos distintos, tenemos características distintas, porque así Dios lo ha hecho. Todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes caracteres, pero Dios nos ha hecho un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo. Nos enseña que la familia de Dios se basa en el amor y la fe en Cristo. Y quiero terminar con 4 puntos y con esta pregunta que dice: ¿cómo vivimos hoy esta enseñanza? ¿Cómo la vivimos? Primer punto, cuidar los unos de los otros. Hoy en la mañana nuestro pastor nos mandó un mensaje acerca de nuestra hermana Magda, que fue operada. Y la entiendo el dolor, hermanos. Pero ¿cuánto hace bien palabras de ánimo? Palabras, hermanos, que en ese momento, en ese dolor, nos hacen falta. Cuando a mí me operaron, sí me hablaron algunos hermanos, pero el que me habló específicamente fue el pastor. Y él fue el primero que me dijo: hermana, ¿necesitas algo? ¿Necesitas recursos? ¿Necesitas esto? ¿Necesitas lo otro? Porque en ese momento a veces uno con el miedo de entrar al quirófano, pues como que yo decía: no quiero ahorita nada, ore por mí. Pero hay necesidades, hermanos, que debemos como pueblo de Dios solventar en nuestros hermanos. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias difíciles, quizás estamos enfermos también, pero Jesús nos enseña que Él en medio de ese sufrimiento está al pendiente, ve las necesidades que los demás tienen. Todos tenemos problemas, hermanos. Todos vamos a llegar a estar deprimidos, angustiados. Pero en medio de eso, nosotros también debemos mirar. Porque a veces pensamos: oye, no, es que mi problema está más grande que el del hermano. Y el hermano va a pensar lo mismo de mí. No, mi problema es mucho más grande que el del hermano y yo necesito más oración o yo necesito más esto. Pero todos tenemos necesidad, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice: llevad las cargas unos por otros. La siguiente enseñanza es honrar a nuestra familia. Y dice 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo les decía hace rato, nosotros pues buscamos el bienestar de nuestra familia, que a nuestros hijos no les falte nada, a nuestros padres no les falte nada.
Y dice la palabra que así debe de ser. Si nosotros cumplimos esto, podemos nosotros ayudar a los demás, proveerle a los demás, en oración, económicamente, en acompañamiento, hermanos, lo podemos hacer. Tercera, permanecer al pie de la cruz, como lo hizo su madre y como lo hizo el discípulo amado. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos problemas y no hay nadie que nos apapache? No hay nadie que nos diga, es que la iglesia nadie vino y me visitó. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos. Nos alejamos porque no hay alguien, no hay ese apoyo. Pero dice la palabra de Dios que aunque no estén los demás, que nosotros, hermanos, permanezcamos a los pies de Cristo, porque Él no nos va a fallar, porque Él ya nos perdonó, porque Él ya nos dio esa salvación y Él no nos va a desamparar. Dice su palabra que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. Y así lo creemos, hermanos. Todos podemos fallarte, hermano, pero Cristo no. Mira y fija tus ojos en Cristo y permanece a los pies de Él. Y valorar, hermanos, la comunidad de la fe, lo que la iglesia hace por ti también. Si la iglesia te apoya, agradécele. Gracias, hermanos, por su oración. Gracias por su apoyo. Porque, hermanos, a veces la familia, cuando nosotros creemos en Cristo, nos va a dejar. Así, pues ve con tus hermanos de la iglesia, ellos sí te apoyan, siempre estás ahí metido en la iglesia. Seamos agradecidos, hermanos, y más aún con Cristo que hizo ese sacrificio por nosotros. Lo que tú y yo debimos de haber pagado en esa cruz, Él lo hizo por nosotros, sin que nosotros quizás lo mereciéramos, solo por la pura gracia de Dios estamos aquí, recordando lo que Él hizo en esa cruz, por ti y por mí. Cuidemos de la familia de Cristo también, hermanos. Y hagamos, apoyemos, porque un mandato que Él nos da es predicar el Evangelio. Y así como las viudas, los huérfanos, que podamos estar dentro de la iglesia, hermanos, también allá afuera hay. Y hay mucha gente que no conoce. Hay mucha gente que está perdiendo la vida sin conocer a Cristo. Valoremos, hermanos, esta comunidad que tenemos, este amor entre hermanos. Seamos agradecidos. Dios les bendiga, hermanos. Y los invito, por favor, a que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. La cuarta palabra, hermanos. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta primera parte, hermanos, donde se menciona que era cerca de la hora novena, vamos a analizar y a entender un poquito más o menos en qué horario fue esto. ¿Estarán de acuerdo conmigo, hermanos, que cualquier detalle de la Biblia, y en especial el de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, son uno de los eventos más importantes que nosotros como cristianos no debemos olvidar? Y fíjense que ahora que estaba preparando este tema, pues sí me llamó la atención lo que les decía de ubicar el detalle de la hora en que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y el relato nos dice que era cerca de la hora novena cuando Jesús clamó a gran voz. Y aquí podemos ubicar que la primera tarde judía era de la hora sexta a la hora novena, más o menos entre 12 de la tarde y 3. Y la segunda era desde la hora novena a la duodécima, más o menos entre 3 y 6 de la tarde. Dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios. Lo podemos ver en Juan, capítulo 1, versículo 35 y 36, dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. La razón era porque Jesús venía a morir, como los corderos que morían en la Pascua, para que todo se cumpliera. Es decir, era la hora novena, tal como lo hacían con aquellos corderos en la Pascua judía. Hermanos, hemos estado escuchando ya las anteriores palabras que mencionó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sin duda, son momentos difíciles para el Señor. Y pareciera que entramos a un momento crítico de la crucifixión de Jesucristo. Pues esta palabra va acompañada de un escenario lúgubre. ¿Creen ustedes que ese clamor fue de una expresión de desolación de parte de Jesús? ¿Creen que fue un abandono total de Dios? Miren, el salmista ya las había expresado en el capítulo 22, versículo número 1. Quien guste puede ir, yo lo voy a leer. Y si vamos a ese capítulo, tiene como título un grito de angustia y un canto de alabanza. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y aquí podemos ver que Jesús clama a Dios a gran voz. Y veamos qué tipo de clamor es. Ahí en Mateo 27 podemos ver que dice: Elí, Elí, lama sabactani. La palabra sabactani es de origen arameo y está traducida aquí al griego. Se pronuncia sabactani y se define: tú me has dejado. Sabactani, grito de angustia. Sí, hermanos, Cristo clamó a gran voz y su clamor fue con un grito de angustia. Leamos el grito de angustia, hermanos. Vamos al capítulo 27 y leámoslo juntos, donde dice Dios mío, a partir de donde dice Dios mío. Leamos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? ¿Podemos imaginarnos, hermanos, ese sentir de Jesús en la cruz? Aquí vemos a Jesús en su plena humanidad. Claro que Él se sintió abandonado mientras llevaba la carga del pecado humano. Y claro que sufría la agonía de la crucifixión. Aquí está Jesús, hermanos, en su condición humana, como tú, como yo. Y como nos hemos sentido cuando estamos en pecado. Y que nos hemos sentido separados de Dios a causa de ese pecado. Pero también era necesario que se cumpliera la profecía, ¿cierto?
que se cumpliera el plan predeterminado de Dios. Ese clamor de Jesús es la súplica de la humanidad. Es de nosotros, porque nosotros estamos cegados por el pecado. Ese pecado que obscurece nuestra vista, como lo decía Pablo en Romanos capítulo 3, del versículo 1, el versículo 1 y 11 y 12. Dice así: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aun, ¿qué? Siquiera uno. Ese clamor de Jesús es por su pueblo, es por su iglesia, es por ti, es para ti, para que tengamos perdón por nuestros pecados, para que tengamos acceso directo a Dios, para que no estemos alejados de Dios. Y el profeta Isaías también lo explica. En el capítulo 53, del versículo 4 al 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren, hermanos, la angustia y el sufrimiento de Jesús eran los pecados de la humanidad, pero recayeron en él. ¿No creen ustedes que también debe ser angustiosa la condición del ser humano sin Dios? Sin la intervención de Cristo, hermanos, en nuestras vidas, ¿qué nos espera? Juicio, muerte, soledad, tristeza, dolor y un largo etcétera. Ese clamor de Jesús en la cruz fue el clamor que nosotros tendríamos que haber hecho. Pero solo Jesús tenía la capacidad, la condición para que se cumpliera su justicia, la justicia de Dios. Dios nos amó y envió a su Hijo para ser sacrificado por el perdón de nuestros pecados. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, les pido que vayamos. Primera de Juan 4, 10. Les voy a pedir que se pongan de pie cuando lo vayan encontrando. Primera de Juan 4:10. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El motivo de la angustia y del clamor de Jesús en esa cruz somos nosotros. Dios los bendiga. Antes de que tomen sus lugares, hermanos, quiero que me acompañen a repetir la cita bíblica de Juan 3:16. Yo creo que todos sabemos esta cita bíblica, ¿verdad? Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. En este versículo de Juan 3:16 se encierra toda la Biblia, o sea, acerca del Hijo de Dios, cuál es el propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Pero también dice en Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que, hermanos, estamos presenciando, ¿verdad?, los últimos acontecimientos de la vida de Jesús aquí en la tierra. Jesús en la cruz, dice en San Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Aquí vemos, hermanos, algunas enseñanzas para nuestra vida como creyentes en Cristo, como cristianos que somos. Su abnegación. En la cruz pidió primero por sus enemigos, que los perdonara, ¿verdad?, porque no sabían lo que estaban haciendo. Luego salvó al malhechor. Después demostró su amor hacia su madre, expresó su anhelo por Dios y recién entonces pensó en sí mismo cuando ya todo estaba consumado. Todo esto, hermanos, aconteció para que se cumpliese la palabra ya profetizada. Pero también podemos ver la naturaleza humana de Jesús. Fue hombre como nosotros. Él sintió hambre, sintió sed, sintió lo que sentimos nosotros porque Jesús era 100% humano y 100% divino. Así es que Él sintió todo lo que nosotros sentimos. La pérdida de sangre ocasionada por los azotes, la corona de espinas y la cruz, sumando al calor y la terrible agonía de la fiebre, causaron en él una inmensa sed. El creador de todas las fuentes clamó en su mayor angustia, tengo sed. Qué difícil, hermanos. A veces nosotros vemos la crucifixión de Jesús algo pues, que no tiene mucha importancia, ¿verdad? Pero si realmente cuando meditamos en la palabra, cuando analizamos cómo fue este acontecimiento, fue un acontecimiento muy difícil, muy difícil. Pero también para dar cumplimiento a la Escritura, esto también nos recuerda, porque esto ya estaba profetizado en el Salmo 69, si gusta abrir su Biblia, Salmo 69, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Si me acompañan, por favor, Salmo 69, versículos 20 y 21, que dice así, la palabra de Dios. Salmo 69, versículos 20 y 21. El 20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. El 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Porque eso fue lo que pasó en la cruz. Dice en el versículo 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, hermanos, podemos ver que la sed por Dios inundó el alma de Jesús.
El Salmo 42, ahí también busquen por favor el Salmo 42 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Salmo 42. Esto dice para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Acerca de ese acontecimiento. Salmo 42, los primeros 2 versículos, 42, 1 y 2, que dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Entonces la sed por Dios inundó el alma de Jesús. Como su deseo era realizar la voluntad de Dios, así su sed por Dios perduró hasta que Dios se volvió a él después de 3 horas de densas tinieblas, lo que mencionaba nuestra hermana Mirna. La sed es una agonía también, hermanos, de los perdidos. Recordemos lo que aconteció con el rico y el Lázaro, ¿verdad? Cuando el rico estaba atormentado en la llama, él dijo así. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí, hermanos, es algo muy importante para nosotros, es una enseñanza, porque a veces nosotros no nos entregamos totalmente a Dios, o sea, como creyentes, como cristianos que somos, ¿sí? Entonces ahí tenemos 2 opciones, ¿verdad? Estar con Cristo o estar como el rico. Esto es muy importante para nuestras vidas, y más para aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí nos habla claramente que nada más hay 2 opciones, ¿sí? Estar como el rico o estar como Lázaro. Y el Señor que allí clamó: tengo sed, y a través de su sacrificio nos liberó del terrible tormento del infierno. Así es que esta frase es la más corta de las 7 que pronunció el Señor en la cruz, en el sufrimiento en la cruz. Tengo sed. Hermanos, confiemos en que si nosotros nos entregamos totalmente a Dios a través de su Hijo Jesucristo, estaremos como Lázaro y no como el rico. Además, en el futuro estaremos junto al mar de vidrio, símbolo de la plenitud, disfrutando de la vida eterna junto con Jesús. Esto lo dice en Apocalipsis 15:2 y Salmo 23:2. Así es que, hermanos, aquí la palabra nos habla claramente cuáles son las opciones, ¿sí? Estar como Lázaro o como rico. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. La sexta palabra la encontramos en Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo esto fue profetizado siglos antes. En Isaías capítulo 53 nos relata cómo sucedería y cómo tenía que pasar para completar el plan de Dios. A partir del versículo 10 voy a leerles, y dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, ver su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. En todo el capítulo podemos ver que todo esto estaba descrito, cómo iba a pasar y cómo tenía que pasar, sin aumentarle un punto ni quitarle una coma. La sexta palabra que Jesús dijo cuando estaba en la cruz: consumado es. ¿Pero qué quiso decir cuando pronunció esto? Consumado es significa todo está cumplido, y se traduce de la palabra del griego tetelestei, y a su vez proviene del verbo teleo, que significa terminar, es decir, completar algo, ejecutar, concluir,
pagar una deuda, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento o cumplir. ¿Por qué retomar todas las definiciones? Porque todas las cumplió el Señor, todo lo llevó a cabo. Tetelestai. Es el grito de victoria sobre la muerte. Fue el cumplimiento de todas las profecías hechas sobre la vida de Jesús, el Mesías. A pesar de esta predicción, no lograron comprender el propósito de Dios y la llegada de su Hijo. En el capítulo de Isaías nos describe cómo se iba a comenzar a construir toda la aplicación de esta palabra, consumado es, que en los tiempos de Jesús se aplicaba de 5 maneras. La primera era como siervo. Cuando un siervo llevaba a cabo una tarea o alguna encomienda de su dueño, y cuando la terminaba, decía tetelestai, se ha terminado. Ratificaba que todo estaba terminado y que no se tenía que agregar nada más. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, Él terminó la obra. Aquí podemos ver cómo Jesús, como siervo, fue obediente y cumplió lo que su Padre le mandó. Así como lo leímos en el versículo 10 de Isaías 53, siglos antes. La segunda forma que se aplicaba era como justicia. Cuando una persona terminaba su condena y se realizaba un registro y se sellaba con la palabra tetelestai, su condena estaba terminada. Estaba cumplida. Y Jesús se hizo condenar por nosotros para que alcanzáramos justicia ante los ojos de Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Es decir, sin mancha alguna, Él se echó todo encima. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser justos delante de Dios. Si no, no lo podríamos ser. En términos financieros, sería la tercera forma en cómo se aplicaba esta palabra. Cuando los deudores pagaban una deuda, existía un acta que se llamaba Acta de los Decretos, y esta servía para marcar la palabra tetelestai, que quiere decir, ya no hay nada que pagar, todo está cumplido. En Colosenses 2:14 dice, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, nosotros teníamos una deuda por nuestro pecado y la pagó en la cruz, ofreciéndose como una ofrenda. La cuarta manera era como sacerdote. Recordemos, hermanos, que los sacerdotes eran los encargados de llevar a cabo las ofrendas. Pero las ofrendas tenía que presentarse un cordero, pero no era cualquier cordero. El cordero tenía que ser perfecto, no tenía que tener mancha alguna, no tenía que tener defecto. Asimismo, podemos encontrar en Hechos, en primera de Pedro, podemos encontrar todo este hecho en la primera de Pedro 1, 18 y 19, que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús, el cordero perfecto, se ofreció a sí mismo como ofrenda perfecta. Es decir, Él se ofreció a sí mismo y se cumplió. Cuando el sacerdote ofrecía la ofrenda y se llevaban a cabo todos los ritos que se establecían por regla divina, se decía tetelestai, consumado está, terminado está, no hay nada que agregar. Asimismo, Jesús pagó nuestra deuda.
La otra manera en la cual se utiliza esta palabra es en términos de artista. Cuando un artista o pintor o escultor presentaba su obra y la terminaba, decía tetelestai. ¿Qué quería decir esto? Que ya estaba terminada, que ya no había nada más que hacer, todo estaba hecho. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, no comprendían que tenían que ser tetelestai, y a pesar de que Él les predijo varias veces de su muerte y que esto debía acontecer, ellos seguían sin comprender y cada vez que se confundían más y a la vez tenían miedo. En la predicación de ayer con el pastor veíamos cómo Pedro tuvo miedo, al grado que lo negó 3 veces. ¿Se imaginan, hermanos, lo que pudo haber pasado Pedro en ese momento cuando lo negó la 3ª vez y se confrontó a decir, híjole, el Señor me dijo que esto iba a pasar? Y pasó. Como podemos ver, y retomando desde todas las profecías que hablaban que todo esto iba a pasar, que todo esto tenía que acontecer, y muchos no lo entendían. Sus discípulos lo conocían la Torá, y ahí decía cómo iba a suceder esto. Y aún así, aunque Jesús se los decía en el momento que estaban ellos día a día en su caminar, en ese inicio de ese proyecto, tenían miedo preguntarle, tenían miedo de pedirle explicación de por qué. Un ejemplo que podemos ver, que también lo vimos cuando nuestro hermano Israel Moctezuma nos habló sobre cómo María lavó los pies de Jesús con un perfume costoso y fino. Y Judas comentó que deberíamos haberlo vendido y repartido entre los pobres. ¿Qué le dijo Cristo? Que los pobres siempre iban a estar, pero él no. Exacto. Y aún así ellos no lograban entender. Aquí precisamente Judas, él esperaba que Jesús, en esa entrada triunfal a Jerusalén, entrara a derrocar a los romanos. Se esperaba que se iba a reunir a más de 1 millón de personas, y con ese 1 millón de personas iban a poder acabar con el ejército de los romanos. Y ese no era el plan de Dios. Ellos esperaban un guerrero para poder instaurar a Jesús como rey y ellos estar en su corte. Y eso no era lo que Dios quería que Jesús cumpliera. Ese no era su plan. En Lucas 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el propósito central de la misión de Jesús. Rescatar y salvar a aquellos que estaban perdidos o en peligro, tanto física como espiritualmente. Todo este era el plan del Señor y por eso tetelestai es la palabra de victoria. Porque Jesús, al pronunciarla en la cruz, declara que está cumplida en su totalidad la promesa de salvación. La muerte de Jesús fue el sacrificio final que pagó la deuda del pecado para todos. Es el nuevo pacto entre Dios y los hombres que comienza con el plan de salvación. Y ese plan lo podemos resumir como nos decía nuestro hermano Temístocles en Juan 3:16, que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tetelestai, hermanos. Todo está cumplido y todo se tenía que cumplir. Y el día domingo hablaremos de la resurrección, que es lo que nos levanta, que es cuando se les abren los ojos a los discípulos y comprenden que todo esto tenían que pasarlo. Porque si ellos se hubieran rebelado y no hubieran permitido que Jesús muriera, nada de esto tendría sentido. Todo esto se tenía que llevar a cabo. Por eso tenía que ser consumado. Tetelestai, hermanos. Amén.
Les pido por favor que abran su Biblia en Lucas. Capítulo 23, versículo 46. Pero les pido por favor que me sigan con su vista desde unos versículos anteriores. A partir del versículo 44, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus discípulos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Bien, llega el momento más crítico en la vida del ser humano, que es cuando muere. Pero a veces tenemos más dolor o enfrentamos más dolor cuando vemos que un ser querido o cuando vemos que una persona a la que nosotros amamos está sufriendo. Son momentos de dolor, son momentos de tristeza, son momentos de angustia. El Señor Jesucristo dice en nuestro catecismo nuestro catecismo el menor de Westminster, que estaba en la parte más baja en esta tierra, en su estado de humillación. ¿En qué consiste la humillación de Cristo? Siendo que Él era el Hijo de Dios, dice así la palabra de Dios, que Él estaba en su gloria, que Él estaba en su trono y que Él estaba en su reino. Y desciende a esta tierra y su sufrimiento comienza simplemente, hermanos, por haber nacido en esta tierra caída, en esta tierra de desgracia, sujeto a la ley, con todas las miserias de esta vida presente, el ser llevado hasta la muerte y la muerte de cruz y el haber permanecido por un tiempo bajo el dominio de la muerte. Así que en una escena podríamos decir, hermanos, que el Gólgota representa para Jesucristo su momento de dolor, su momento de tristeza, su momento de agonía, pero para esto había venido. Y aquí hay diferentes perspectivas, hermanos, que porque ahí está Jesús en la cruz, pero también dice la Escritura que todos los que estaban presentes se volvieron a su casa golpeándose el pecho. Ahora conocemos de eso de por mi culpa, por mi grande culpa. Eso es bíblico, hermanos. Sí, a lo mejor nos da risa porque no lo practicamos, pero aquí está en la Escritura. La gente se volvió golpeándose el pecho. Era una práctica de los judíos. También está un soldado romano que dice verdaderamente, este hombre era justo. Y ahí están los discípulos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, desde lejos, mirando cómo su maestro, cómo su Señor estaba siendo asesinado. ¿Cómo interpretar, hermanos, este momento tan difícil, este punto de la muerte? ¿Cómo? Si bien cada uno de estos, en su perspectiva, podía experimentar o interpretar lo que estaba pasando, acerquemos nuestra mirada a Jesús. Porque Jesús apenas antes de subir a Jerusalén, así lo había dicho, es necesario que suba a Jerusalén. Es necesario que sean cumplidas todas estas cosas. Van a tomar al Hijo del Hombre, lo van a apresar, lo van a lastimar, lo van a matar. Pero al tercer día va a resucitar.
Quiere decir que él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que le habría de acontecer. Déjenme hablar, hermanos, acerca de la soberanía de Dios en la muerte de Cristo. La soberanía de Dios en la muerte de Cristo. ¿Qué es la soberanía, hermanos? La soberanía es la doctrina, y yo creo que es la doctrina de las doctrinas, hermanos, que nos permite comprender el señorío de Dios sobre toda su creación, sobre todas las criaturas y sobre todas las acciones de estas. Quiere decir, hermanos, que todo lo que sucede en esta creación es un plan de Dios. Ya lo había dicho también el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, cuando predicando les dice, pero todo había sido planeado de antemano por Dios. Creer esto, hermanos, es entender que la soberanía de Dios y que su gobierno absoluto abarca absolutamente todos los detalles de esta vida, todos, incluyendo la muerte de Jesús. Su Hijo amado, que fue a la cruz por cada uno de nosotros, sí, a morir por nuestros pecados. Pudo, seguramente más que nadie, Jesús haber evitado ir a la cruz. Pero fue a la cruz porque dijo, así tienen que ser las cosas. Y una frase, hermanos, que entonces nos permite acercarnos con toda la confianza que Jesús mostró en la cruz cuando dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque es el plan de Dios. Pero la soberanía de Dios no solamente se manifiesta en la vida o en la muerte de Cristo, sino también, hermanos, esa demostración de la soberanía divina es una constante en la vida de todos nosotros. La mente sufre, el espíritu sufre cuando no sabe lo que le pasa, no sabe lo que tiene frente a sí. Pero una vez que sabe lo que va a acontecer, entonces la mente está más tranquila. Ya te vas a ir por esta calle, ten cuidado en la esquina, porque sale una persona loca con un palo y tú pasaste de este lado, no te va a hacer nada. Ten cuidado de aquel lado al cruzar la calle porque hay un perro que sale y entonces uno dice, ya va, sí, ahí está el perro, ahí está el loco, y la mente va concentrada. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando en nuestra vida no sabemos qué será el día de mañana? ¿Cómo vamos a morir? ¿Qué situaciones vamos a enfrentar? Y hermanos, al no saber esto, al no entender la soberanía de Dios, yo no sé cómo, hermanos, la gente puede tener paz en su corazón cuando no sabe y no entiende y no puede interpretar lo que está sucediendo. Jesucristo sí. Jesucristo sí, y dijo entonces estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las manos del Padre, hermanos, podríamos simplemente a lo mejor imaginarlas o compararlas con los brazos maternos. No hay algo tan cercano que se me ocurra con tanta calidez, con tanta fuerza, que nos quita todo el abrazo de mamá. Porque las manos de Dios, hermanos, son suficientes para calmar cualquier tempestad. Porque las manos de Dios son suficientes para levantar el ánimo de una persona que está caída. Las manos de Dios son suficientes para acabar con cualquier ansiedad, con cualquier temor, porque las manos de Dios son la expresión de su amor y de su protección. Los creyentes en Cristo debemos confiar en la soberanía de Dios. Porque esto nos da tranquilidad, hermanos. Todo lo que pasa en esta vida pasa porque tiene que pasar. Y si tenemos esa confianza, llegado el momento, podemos decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No porque no hay de otra,
no porque no hay otra opción. Cristo, hermanos, es nuestra opción. Dios es nuestra opción. Por eso es que si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Hermanos, tener entonces esta perspectiva acerca de la vida nos hace llegar confiados. Las palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es confiar en la providencia de Dios. A veces nos preocupamos mucho por el día de mañana. Por lo menos en el último par de años se ha estado así alterando a la sociedad acerca de las futuras pandemias, de las futuras crisis, de los futuros meteoritos que van a acabar con todo esto. Y hay gente que no sale a la calle porque vio las noticias que algo está pasando allá afuera y no tiene la confianza. Hoy vámonos de vacaciones, ¿no? Porque escuché que esto está pasando en Acapulco. Bueno, vámonos a Cancún, ¿no? Porque allá escuché otra noticia de Cancún. Y simplemente, hermanos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Nuestra confianza debe estar puesta solamente en las manos de Dios. Nuestro hoy está en las manos de Dios. Tu trabajo está en las manos de Dios. Tu familia está en las manos de Dios. Tu mañana, tu salud, tu eternidad está en las manos de Dios. Si creemos esto, hermanos, estaremos confiados siempre. Pongámonos de pie. Cuando leemos el contexto, el ambiente en la muerte de la muerte de Jesús, vemos como una oscuridad se adueñó de toda la tierra cuando Jesús muere. Como una señal de lo que le sucede a una persona cuando no tiene a Dios en su vida. Hermanos, que en nuestra vida haya esa luz de Jesucristo. Y si no está Jesucristo todavía en nuestra vida, es necesario que vengamos a Él. Es necesario que rindamos nuestra vida a sus pies. Es necesario que nos ajustemos a su plan divino, a su providencia, para que tengamos paz. Te pido que inclines tu frente y cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque por más que nos esforcemos, no podremos imaginar o saber con exactitud todo el sufrimiento que llevaste en esa tarde allá en la cruz del Calvario. Solo podemos decirte gracias. Gracias. Pero tú moriste para darnos justicia. Pero tú moriste para darnos vida y vida eterna. Pero tú moriste para llevar también nuestras enfermedades y nuestras dolencias y nuestras culpas y nuestros pecados. Señor, permite que hoy podamos vivir una vida libre de toda esta carga que tú ya has llevado. Que nos sintamos perdonados en tu nombre precioso, Jesús. Que nos sintamos fortalecidos en ti porque nos has dado también a tu Espíritu Santo para que cada día tengamos la fuerza, la fortaleza, la dirección, la paz, el poder para seguir adelante. Sí, esta vida tiene reveses y tiene dolor, y para algunos un dolor constante que parece que tienen mala suerte. Señor, dales consuelo. En esta paz, en esta tierra, Señor, la gente necesita paz. Hoy, muchos están guardando este día a su manera, pero están guardando. Tal vez una expectativa, Señor, muy oscura, porque no tienen la claridad. Pero, Señor, ten misericordia de ellos.
Ten misericordia de esta sociedad, Señor, que está temerosa, mirando cómo avanzan los días, cómo se complican las enfermedades, cómo se complican la paz a nivel mundial, cómo, Señor, la economía se va minando y, Señor, cómo la gente va teniendo más y más y más conflictos. Has sido, eres y serás la esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Gracias, Jesús, por tu amor, por pagar completamente por nosotros. Permite que cada día podamos abrir los ojos, mirando con claridad el objetivo que tú nos has puesto. Vivir para ti, Señor. Vivir tu voluntad. Sentirnos parte de este reino tuyo que tú has diseñado, planeado para nosotros. Padre, gracias también porque tu misericordia se derramó sobre esta humanidad caída y la ha restaurado. Señor, ayúdanos a vivir así con esa mentalidad de restauración. No permitas, Señor, que seamos esclavos absolutamente de nada, que nuestra voluntad esté dirigida por ti. Danos fuerza, Señor, energía, poder para seguir adelante. Gracias, Espíritu Santo, que eres nuestro sostén, que eres nuestro consuelo, que eres nuestra fuerza. Gracias, Dios Trino y Uno, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.